fuerte, nós temos que papel, tenemos que hablarlo maneira Deus te dizer. como Dios dijo. Porque Deus te som, Porque Dios es, através do Santo Espírito, que a través de su Santo Espíritu está convencendo cada coração de ele. convence a cada corazón de las personas. Não se compreende, minha irmã? ¿Comprendimos, mis hermanos? Então, o que que passa? A revelação está um book sumamente importante. Apocalipsis es un libro sumamente importante. A revelação tem a última chamada de Deus para estar com a Bíblia aqui na terra. Apocalipsis tiene el último llamado de Dios para aquellos que viven en la tierra. Está exponer o complot e a astúcia de Satanás e o sistema que está usa para largo tempo de história para cumprir seu propósito. Apocalipsis expone el complot y las astucias que tiene Satanás y que utiliza largos periodos de la historia para cumplir sus propósitos. Meu amigo, que para nos compreender a noite. Mis amigos, quiero que entendamos en esta noche, Satanás é um ser espiritual. Satanás es un ser espiritual Então, estamos vendo ativamente. y se mueve activamente. E isso, a gente não. Riba cara de terra aqui, Él tiene muchos agentes en esta tierra que está usando que usa para cumprir seu propósito. para poder cumplir sus propósitos. Então, seu propósito está Y su propósito es para enganar mais tanto quanto possível, para engañar a todo aquel que pueda, para vai perder junto com ele. para que se pierdan junto con él. Satanás é um amigo de muita gente, entende? Satanás no es amigo de nadie, hermanos. Então, o que passa? Nós estamos para a noite e o mistério de Babilônia é grande prostituta. En esta noche vamos a hablar del misterio de Babilonia y la gran ramera. Nós estamos cada dia tranquilo. Vamos a ir tranquilamente en medio de este Antes nós estamos compreendendo público sobre. y vamos a comprender muchas cosas en esta noche. Mulher para a igreja, de acordo a 2 Coríntios. Mujer es igual que la iglesia, es símbolo de la iglesia en Okay. 2 de Corintios. 2 Coríntios, 1 de 3, que é de cima. Ojalá me toleráis un poco de locura si toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad de Cristo. Amém. Que vem agora para da papiada, né? Cuando Pablo estaba hablando aquí, Está papiando com ele, né? estaba hablando con las personas, Então, hoje está papiando com ele. y cuando hablaba con ellos, Estava na missa. Esse foi o começo. les decía, ojalá me toleráis un poco de locura, si toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Com solo, Esposo. quem tem o esposo aí? ¿Y quién es este esposo? Deus. Es Dios. Que vem ali, é a igreja, Quiere decir que la que iglesia está na papi com ele, que hablaba con él está representando a mulher. representa a la mujer, Já? Então, Deus é o esposo. y Dios es el esposo. Que vem Deus é casado com sua igreja. Y quiere decir que Dios está casado con su Com a iglesia, esposa. que es la esposa. Então, compreendeu? ¿Comprendimos? Então, agora no significado de palavra de Deus. Y mientras seguimos caminando en la palabra de Dios, Prostituta prostituta está para a igreja que abandonar Deus. es símbolo de la iglesia que abandonó a Dios. De qual é abandonar Deus? ¿Por qué abandonó a Dios? Pastor, Deus está dando sua palavra. Porque Dios dio su palabra Nós temos que seguir a palavra de Deus, maneira Deus te avisa. y tenemos nosotros que seguir la palabra de Dios como Dios nos la dio. Ora, nós temos que seguir a palavra de Deus, maneira Deus te indicar. Y cuando seguimos la palabra de Dios tal como Dios nos la indicó, Nós estamos fiel esposa. vamos a ser una fiel esposa. Pero ora nos, le foi a palavra, Pero cuando nos quitamos de la palabra para seguir nosso próprio caminho, para seguir nuestros propios nós caminos, estamos virando uma esposa a
adúltera. Vamos a ser una esposa adúltera. ¿Esto como vivo? ¿Comprendimos? Que ven la iglesia de Dios, Así que la iglesia de Dios, ahora apartar de Dios, cuando se apartó de Dios, ahora no sé, ese versículo de Dios, ve ese agua que no tenemos que estar no vamos a leer estos versículos, pero lo anoten para que los puedan leer en su casa. la iglesia de Dios abandona a Dios. Prostituta es la iglesia que abandonó a Dios. Que ven ahora apartar por Dios su palabra, seguir el propio camino. Cuando se apartaron de su palabra y siguieron su propio camino, Dios se considera como prostituta. Dios los considera como prostitutas. Ahora nos sigue a analizar. Y mientras que seguimos analizando, Bestia es símbolo de poder político. bestia es símbolo de poder político. Ahora nos lees Daniel 7, 3, 7 y 17. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las olas hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes que ella, y tenía 10 cuernos. Ok. 4 bestias, né? Ya? Que me digo, bestia es sumamente terrible. ¿Qué con Dios que me dijo de bestia? O sea, quiere decir que la cuarta bestia era sumamente terrible. ¿Qué quiere decir Dios con bestia? Ahora nos sigue a analizar. Cuando seguimos analizando, Daniel 7, 17 te avisa. Daniel 7:17 dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Que me dijo, bestia, está 4 reinas delante de la tierra. Quiere decir que estas 4 bestias eran 4 reyes que se levantarían en la tierra. El rey no te paga para poder político. Los reyes son poderes políticos. ¿Está conmigo? ¿Comprendimos? Que me dijo, bestia, Quiere decir que es símbolo de poder político. es símbolo de poder político. Que me dijo, ahora Dios avisa, Y cuando Dios dijo de bestia aquí, de esta bestia, es para pedir poder político. habla del poder político. Entonces ahora nos sigue a analizar. Y según seguimos analizando, Revelación 17, Apocalipsis 17 está para pedir, es bestia y es mujer. habla de la bestia y la mujer. ¿Ya? Entonces se puede pedir bestia y mujer. Y si habla de la bestia y la mujer, Ese es el símbolo de eso es símbolo de poder político y religioso. poder político y religioso. Entonces, el único bestia y mujer que tiene poder político y religioso está Roma. Y la única bestia que es poder político y religioso es Roma. Afra. ¿O no? Vamos a igual. Seguimos avanzando. Nombre, título de blasfemia. Nombre es título de blasfemia. Amigo mana, amigo não, tem coisa que está vindo em nós. Que eu ouvi fazer. Mis hermanos, amigos, hay cosas que están viniendo de nosotros. que Nós están- temos tempo e coisa está vindo. Estamos en un tiempo donde las cosas están viniendo. Solamente ora nos pira, homem e mulher espiritual, Solamente cuando seamos hombres y mujeres espirituales nós temos discernir coisa aqui. vamos a poder discernir estas cosas. Se não de outra maneira, Si no, de otra manera, nós também coisa aqui como coisa normal. vamos a ver todo esto como cosas normales. Quando nós também é seriedade e gravidade, No vamos a ver ni la seriedad ni la gravedad que está vindo em nós. que está viniendo sobre nosotros. Ora nos cana. Nova de blasfemia está indicando que está dispuesto, esse Satanás está dispuesto para lograr su propósito. Los nombres de blasfemia indican que están dispuestos a lograr los propósitos de Satanás. Já? Que o diabo tem sua meta. Así que el diablo tiene su meta. Então, para lograr sua meta, Y para que logre su meta, então usa o poder que tem liberado de terra aqui utiliza los poderes que están aquí en la tierra para lograr sua meta. para poder lograr sus metas. Pero hoje não usa de poder aqui de terra. Pero mientras va a utilizar nuestros poderes aquí en la tierra, Se você não está honrando com escudrinhar a escritura para buscar Deus com honestidade e com coração, si no eres una persona que utiliza la escritura para aprender de la palabra de Dios, você não está discernindo a coisa.
no vas a poder discernir lo que está pasando. Ora explica ele, Cuando le explicas a la persona, se ele não pega espiritual, si la persona no es espiritual, ele vai contra ele. va a ir en contra de ti, Mas outra falta de respeito. porque le estás faltando el respeto. Meu amigo, na salvação Mis amigos, la salvación é algo sumamente sério. es algo sumamente serio. A vida eterna La vida eterna está sometendo a Deus. es someterse a Dios. Sometendo a Deus que me, Someterse a Dios quiere decir sometendo a sua palavra. someterse a su palabra. Vai perder, Estar perdido quer me quiere decir ignorar a palavra de Deus ignorar la palabra de Dios e não someter na palavra de y no Deus. someterte a la palabra de Dios. Agora vamos seguir a analisar. Y según que seguimos analizando, Sangre de Martina da historial de amar a Deus fiel del pasado. sangre de los mártires de la historia de que mataron los fieles de Dios en el pasado. Color escarlata tapara para el color de picar. El color escarlata es símbolo del color del pecado. Revelation 17, abre nos Bible, Apocalipsis 17, abramos nuestras Biblias não se bacana. y vamos a ir. Para não saber o que está passando. Primeiro nos vai mais leu. Antes de que vayamos más lejos, Tem confusão que nós não ¿hay a algo, compreender se é que você. ¿hay algo que no han comprendido? ¿Hay alguna confusión? Não estou compreendendo até que não. ¿Estamos comprendiendo hasta ahora? Elástico 10, Isaías 1:8. 1:18. ¿Está comprendiendo até que não? ¿Comprendimos hasta aquí? Ok. Revelação 17:1 Apocalipsis 17:1 está pensando o seguinte, meu irmão. dice lo siguiente: Que onde os 7 andaram, cuidava de que os 7 continham, havia papel comigo, havia quatro papiando, livre-se de Patmos, de Encheu. Aquí está hablando Juan en la isla de Patmos en visión. Onde os 7 andaram, havia papel com Juan, dizendo, vinha aqui e lo me mostrava a sentença, o juízo contra a grande prostituta que está sentada sobre a água. Y aquí viene un ángel a Juan y le dijo que tenía las 7 copas. Y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Para que como mujer te paga? ¿Quién es mujer otra vez? Igreja. La iglesia. Ok. ¿Qué fue ángel dice Juan? ¿Y qué fue lo que le dijo el ángel a Juan? ¿Qué fue ángel dice Juan? ¿Qué le dijo el ángel a Juan? Vinha como sabe o que é? É sentença contra que é? Gran ramera, contra que é igreja. Le dijo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la Quem? iglesia. A dice Juan dice, ¿Quién le dijo a Juan eso? onde é 7 ángeles? Uno de los 7 ángeles. Onde é 7 ángeles aí? ¿Y cuáles son uno de los 7 ángeles? Tá. Onde é 7 ángeles em Revelação 16? Es uno de los 7 ángeles de la revelación de Apocalipsis 16. Porque é 7 último plaga não também, nada me baixa o mundo aqui problema com isso aí. Que tiene una de las 7 plagas que van a caer en este mundo antes de que Cristo venga. Meu amigo, o que está passa? Mis amigos, ¿qué pasa? Onde é ángeles a dizer que Juan? Uno de esos ángeles vinieron donde Juan E digo Juan que vai usar uma sentença contra a grande ramera, contra a grande prostituta. y le dijo a Juan: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, Quando se está aqui bajo piada. la que está sentada sobre muchas aguas. Então, segundo que se pensa, Y según sigo analizando, me te compreender estoy comprendiendo que a grande prostituta aqui, a grande ramera aqui, que la gran ramera, Cielo tem uma sentença que vai chegar. el cielo tiene una sentencia contra ella. Então, se tem uma sentença contra ele, Y si hay una sentencia en contra de ella, tendo em conta que tem uma grande prostituta, tengamos en cuenta que ella es la gran prostituta, que ela abandonou a Deus, que abandonó a Dios ela sigue seu próprio caminho. y sigue sus propios caminos.
Él no está siguiendo Dios su palabra de manera que Dios está avisa. No está siguiendo la palabra de Dios tal como Dios la hizo. Entonces Dios se llama gran prostituta. Y Dios la llamó gran ramera. Dios no llama prostituta, Dios no la llamó simplemente ramera, sino gran prostituta. sino la gran Que ramera. vende dos palabras Quiere decir que en otras palabras, que él determina aunque lo determinó, que trabaja completamente contra Dios. que estaba completamente en contra de Dios. ¿No está captando? ¿Estamos comprendiendo? Entonces, cielo tiene sentencia aquí. Y el cielo tiene una sentencia en contra de ella. Da una indicación Es una indicación cuando también cambia. que no va a cambiar. ¿No está captando, hermano? ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Entonces, ahora sigue analizando. Y mientras seguimos analizando, Esta pista no se tiene. nos dice aquí, Mi hermano, comprende aqui o que está passando. mis hermanos, comprenden lo que está pasando. Obviamente, tu mãe com nada, o inferno. Muchas personas se toman todo esto muy liviano. Esta pista não se Revelação 17:2. Nos dice en Apocalipsis 17:2, Que quem é reina de terra a fornicar e estando da viva terra a pirabulate que é vinha de sua fornicação, imoralidade. con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, de su inmoralidad. Ok. Não se captando? ¿Estamos comprendiendo? Não se divulgar. Se não se acaba hoje, se não. No tenemos apuro, si no terminamos hoy, terminamos mañana. What? Se é gran prostituta, é gran ramera, Si esta gran prostituta, esta gran ramera, Dios se llama gran prostituta, Dios la llamó la gran ramera, pasó a la contra Dios. porque se fue en contra de Dios. Dios expone un juicio aquí, Y Dios puso un juicio sobre ella. ¿ya? Pero Dios su misericordia te ainda, Pero la misericordia de Dios está todavía allí para sacar en una de 10 fuerte de para sacar los hijos de él de allí donde están. ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y qué pasa? Está pisando en mi agna, el reina de tierra a fornicar con el gran ramera. Me está diciendo que los reyes de la tierra fornicaron con la gran ramera. Nada formando alianza con el gran ramera. Están formando alianzas con la gran ramera. Si está un gran ramera, Y si es una gran ramera, si el reina de tierra, si los reyes de la tierra, él pisa algo, el reina de tierra, él dijo, los reyes de la tierra a fornicar con él. fornicaron con ella. ¿Qué se dice? ¿Qué eso nos dice? Si el gran ramera Si la gran ramera está contra de Dios, está en contra de Dios, si fornicar con vos, si yo fornico contigo forma uma aliança com vos, y formo una alianza contigo, que outra vez isso vem comigo? ¿qué va a pasar conmigo? Sim. O que também passa? ¿Qué va a pasar? El reina de tierra aqui, Estos reyes de la tierra me será assim lo que indican. van a hacer lo que ella indique. De como? ¿Por qué? Revelação 17, Revelación 17, versículo 18. versículo 18. Les hermanos, Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. está papiando final, Y está hablando de aquí e é um gran ramera. de la misma gran ramera. Então, quem é de sacar? ¿Y qué nos dice? Les todo, meu irmão. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Não está compreendendo o que está passando, meu irmão? ¿Estamos comprendiendo qué está pasando, mis hermanos? El gran ramera aqui está imoral. Esta gran ramera es inmoral. Este é um gran prostituta. Es una gran prostituta. É legalização. La legalización. Fundada puxa o que legalizar homem com homem mundialmente. Que quiere legalizar hombre con hombre. Mulher com mulher também mundialmente. Mujer con mujer mundialmente. Que como tem que compreender? ¿Qué tengo que comprender de esto? É ato de imoralidade que reina de terra está legalizar. Que como tem que compreender essa decisão? Los actos de inmoralidad que los reyes están legalizando, ¿qué tengo que comprender de esto? É gran prostituta aqui. Esta gran prostituta Está imoral. es inmoral. Esta reina de terra. Y ella es la que reina sobre los reyes de la tierra.
Hablen conmigo. Se está papeando com os estranhos, sabe? Si estoy hablando algo extraño, díganmelo. Não estamos entendendo, irmã. ¿Estamos comprendiendo? Quem está dizendo está aqui? ¿Quién está diciendo esto? Deus. Es Dios. Não estamos entendendo, irmã. ¿Estamos comprendiendo? Então, está pensando na missa. Y por eso yo digo, Se nós não pegamos homem e mulher espiritual, si no somos hombres y mujeres espirituales, nós estamos encostando aqui como encostamos achando mal. vamos a tomar todas estas cosas como cosas normales. Então, abre. Então, tomando lá normal, Y pensando que son normales, nossa salvação está na peligro. nuestra salvación está en peligro. Ora, você engana. Versículo 3 de Revelation 17 da missa. E ela iba em espírito de deserto e me mira mulher sentada bestia color escarlata. Já bestia é símbolo político. Já é mulher aqui, tá? Sentada bestia color escarlata. Escarlata está para picar. Gente não para de blasfêmia e estava assim 7 cabeças e 10 cachos. Apocalipsis 17:3 nos dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia. Bestia significa poder político. Escarlata, escarlata es pecado. Llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Meu irmão, Mis hermanos, é que é prostituta aqui. esta gran ramera, Sua vontade, su trabajo es promover pecado. promover el pecado. Nós estamos entendendo. ¿Estamos comprendiendo? Olha o significado. ¿Cómo seguimos en la palabra de Dios? Revelação 17:4 da missa. E a mulher estava vestida púrpura escarlata, e adornada com ouro, pedra precioso e perla. E em sua mão estava uma copa de ouro de abominação e de gosto sushi, de impuro de sua fornicação, de sua imoralidade. Y Apocalipsis 17:4 nos dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. E traga ver aqui, Esta gran ramera está promovendo actos de imoralidade. promueve los actos de inmoralidad, Cheiro de uma sentença que vai y el cielo tiene una sentencia en contra de ella. de como custa aguentar ainda. ¿Por qué todavía no se ha dado? Mas sobre Deus te instruiu na muda ideia, Porque hay hijos de Dios que están allí, que Deus mensagem me chega na não que el mensaje de Dios tiene que llegar a ellos para sacar fora. para sacarlos afuera, Promete que a sentença final de vai. antes que la sentencia final llegue a ella. Nós estamos compreendendo? ¿Comprendimos? Então Deus se sigue a nós. Y el Señor nos sigue diciendo. Versículo 5 da missa. E na sua frente estava assim não para escrever, mistério, e Gran Babilônia, mama de prostituta e de abominação de terra. Y Apocalipsis 5 nos dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Então solamente mama de prostituta No es solamente la madre de las rameras, que vem de insuiuna, tiene hijos, que é outra igreja que son otras iglesias, também que não está fiel a Deus. que tampoco son fieles a Dios. Então é mama também Y es madre también de organização de las organizaciones que está contra de Deus e bacana de terra, Que está em abominação de terra. que están en contra de Dios en esta tierra. Então o que está passando? ¿Y qué pasa? Ora nos mirar aqui nana, Cuando vemos aquí, meu irmão, o que está passando atualmente? mis hermanos, lo que está pasando actualmente, É grande ver aqui. esta gran ramera Está colhendo domínio back. está tomando dominio de nuevo.
Então, meu irmão, é dessa influência e abertura aí na terra. Y está haciendo influencia sobre todos los reyes en la tierra. Pastor, mas não quer entender. Porque creen en ella. Então, ela firmar aliança com ele. Y cuando firman alianza con ella, Não vai de acordo com ele. tienen que estar de acuerdo con lo que ella dice. Então, o que vai promover? ¿Y qué promueve ella? Seu acto de imoralidade. Sus actos de inmoralidad. Pastor, está contra o gelo. Porque está en contra del cielo. Então, você está contra o gelo. Y si está en contra del cielo, Está quem está usando o poder que é aí? ¿quién está utilizando el poder de esa gran ramera? Está quem está contra o gelo? ¿Quién es el que está en contra del cielo? Satanás. Es Satanás. Então, a Revelação Y Apocalipsis está mostrando-nos nos muestra de o poder que o diabo usa dentro do tempo que los poderes que el diablo está utilizando en todos los tiempos para alcançar seu propósito. para alcanzar su propósito. Meu amigo, não nós estamos ser, Mis amigos, no somos nosotros los que lo senão estamos é haciendo, Deus que está ser. sino es la palabra de Dios la que lo está A domingo haciendo. ana para tudo que consoante zona. Y aunque sea duro para escuchar, Ora nos predicar a mensagem de sua pureza, maneira da, cuando predicamos el mensaje en su pureza, tal como es, hasta não poder enganar, hasta ellos que son engañados, titina, hay de ellos, da arrepentir se levou. se arrepienten y salen de ahí. Então, se não se quer pegar o se quer papel, Y si nos quedamos dando vueltas sin hablarlo, daí é hora, llegará el momento com alguma linha da sua poço, que algunos llegarán donde usted pensavo y te dirán, de como pensa nós. ¿por qué no me dijiste? Agora nós vamos analisar. Y según seguimos analizando, El reino de tierra a fornicar com a gran ramera. los reyes de la tierra fornicaron con la gran prostituta. Esta pensa nossa aqui, Nana. Y nos dice aquí, Por quem el reino de tierra a fornicar e estando da viva terra a viva borrache de ebinha de sua fornicação. nos dice en Apocalipsis 17:2. Porque los reyes de la tierra fornicaron y aquellos que viven en la tierra se emborracharon del vino de su fornicación. Quem está da viva terra? ¿Quiénes son aquellos que viven en la tierra? De nós? ¿No es nosotros? Nós. Somos nosotros. De como nós aqui, bom. El reino de tierra a fornicar com ele. Tenemos que comprender, los reyes de Que la tierra vem, fornicaron não con ella. vai de acordo com ele. Estuvieron de acuerdo con ella Não fornicar com ele. y fornicaron con ella. Pero estando da viva terra Pero los que viven en la a tierra viva borrache se emborracharon de ebinha de sua fornicação. del vino de su fornicación. Ebinha da sua ciência, não. El vino son las Sua enseñanzas, doutrina, não. sus doctrinas. Nossa viva borrache, não. Nosotros nos emborrachamos de eso. O que nós nos convertíamos, Muchos cuando nos convertimos hoy en día, ainda tem de nós hay algunos de nosotros tamará que estamos na amarrados ciência, não. a enseñanzas De gran aqui. de la gran ramera. Nós tem igreja de Josué, Estamos en la iglesia de Dios, sí, pero ainda nós estamos amarrados em costas de gran maneira. pero todavía estamos amarrados a cosas de la gran ramera Com nosso cara não vai. que no queremos dejar ir. Me tinha que mencionar com isso, não agora. Y tengo miedo de mencionar algo más antes de que Meu irmão, é coisa séria. mis hermanos, la cosa es seria. É a origem de dia de amor, de um rabino. El origen de San Valentín, ¿de dónde viene? Nós convertimos dia de palavra dia de amor. Convertimos ese día en la palabra el día del amor. Nada, dia de amor era. No, pero dicen es el día del amor. Pero nos vestimos, Pero no es como nos vestimos. também se colou, Es igual que el color foi gran prostituta. que la gran prostituta. Assim aqui, houve fiesta, não. Aquí hay muchas fiestas Com nós estamos agarrados aqui. que estamos amarrados a Meu ellos. irmão, é ajuda de Deus. Mis amigos, los hijos de Mas Dios tem lá, é coisa vai. tienen que dejar eso atrás. É coisa exportação, não bom? Puede ser que suene bien, Pero eu digo a sua origem. pero tienes que ver su origen. Então, se a sua origem, Y cuando sabes su origen, animas quando não cambia nome, no importa que le cambien el você tem que ir nombre, a vai. tienes que dejarlo Mas a ahí, sua origem é daquela assim, né? porque su origen es así. Talvez como não está assim, que cantiga de alabança, ué. Es como lo que hacen con las canciones de alabanza hoy en día. Nada com cantiga, salsa, Cogen una salsa nada cambia sua palavra, y cambian la palabra e que a palavra de Deus. y meten la palabra Ah, não pensei, nós culpa daquela cena de igreja. y por eso nos movemos así en la Mas não iglesia. sabe que dança. Porque también queremos Mas bailar. é música, porque em casa de palavra, não. Porque la música que está detrás
Mueve todo tu cuerpo. Anong yaw ke slice by guni. Y a veces quieres deslizarte y irte con él. Del tempo de rei Nabucodonosor, En los tiempos del rey Nabucodonosor, hora da dedicação na imagem, cuando hizo dedicación al imán, ele chama llamó, toca tu sorte de música. le dijo, toquen todo tipo de instrumento Na dedicação de imagem, a dedicación de esa imagen. agora nós fazemos música. Y en este momento, hoy en día también hacemos lo mismo. Me recordo predicador que eu vi na Conselho aqui, Yo recuerdo un predicador que vino una vez aquí a Curazao, pastor Mac Miller. Pastor Mac Miller, Ele predicava no mundo novo, predicó el mundo nuevo, Golden Temple. debajo de una carpa. Agora nós vai sua reunião na Buena Vista. Y cuando fuimos a sus reuniones en Buenavista, E dia ele me contou, él dijo, yo vine a Curazao, não para correr cair o bicho, não. Correr vai da mana, no para ir a las playas, senão para ser trabalho do Senhor. para hacer el trabajo del Señor. Então ele ia conhecer o povo de Deus. Y quería conocer al pueblo de Dios, Tu que é da base. que Tu que é da base. todos los que querían ser líderes, Sim. Pero aqui dá time. pero aquí solamente hay uno, Dami. y soy yo. Vamos a falar. Me gustó esa palabra. Então, ele de alabança. Y dijo, en la alabanza, Se nós vai 50 anos atrás, si tenemos que ir 50 años atrás, nós vai 50 anos atrás. nos devolveremos 50 años Para atrás, tu Deus é alabança como sendo nem. para darle a Dios la alabanza conforme su voluntad. Meu amigo, não vou pedir que cantar durante a campanha de pastor aqui. Mis amigos, muchas personas cantaron durante la campaña de este pastor, Pero primeiro não canta, pero antes que ellos cantaran, é cantica este óleo de screen. la canción tenía que ser analizada Primeiro dia eu cantei. antes de que llegaran a cantarla. Vou pedir que ele lugar de canta. Muchos quedaron con ganas de cantar, Mas eu cantica aí, porque esas não canciones podia ser nada aí. no podían venir hacia adelante. De como? ¿Por qué? Mas eu ainda conhecia canticar alabança, não comecei a levar a Deus. Porque él conocía las canciones que eran elevadas para Dios. Deus nos. Que Dios nos ayude. Você, Senhor, permissão. Por eso el Señor dice, Contra o caminho aqui. pregunta por el camino antiguo E cada dia. y camina en él. Deus assim você não sabemos. El Señor nos sigue diciendo en esta noche. Versão 18 desta missa. Apocalipsis 18:3 dice, para sombra, tu relaciona a bebê de ebinha, de ensinança, de doutrina, de rabia, de sufocação. porque todas las naciones han bebido del vino de su doctrina, de sus enseñanzas, del furor de su fornicación. Mis Mis amigos, Lava-nos não lesa nessa pai. no le leamos simplemente por leer, Se não lesa, põe atenção. sino leamos y pongamos atención. Meu irmão, se nós não vira espiritual para discernir com a vida espiritual, Mis hermanos, si no volvemos espirituales para poder discernir lo espiritual, nós está querendo que nosso amigo com outro. vamos a pensar que somos amigos con otro. Me tem chega com um cara, maneira santo, mutilante, Voy a llegar con una cara santa adelante, vende cabelo de banda, poner mi cabeza en el para Deus me ensinava. y decirte, mi amigo, Dios te bendiga. Camina me tinha astúcia de minha mente para cubo. Pero en mi mente hay astucia contigo. É a única coisa um pouquinho é mascarar aí, La única cosa que puede quebrar esa da máscara hora de conhecer Deus. es cuando yo conozco a Dios. Então o que quando passa? ¿Y qué pasa? Me Deus te exame, Mi Dios me está diciendo tu nação, que todas las naciones, a bebê, tomaron, me dieron de ebinha de sufor, de ebinha de rábia de sufornicação. del vino del furor de su fornicación. Que me diz, meu amigo, que para nós compreender hoje, Mis amigos, quiero que comprendan en esta noche, tem uma rábia dentro. tiene un furor en ella. Ora, é seu domínio. Cuando tenga el O dominio, mundo também sabe quem está aberto. el mundo sabrá quién es. Ele apresentava na volante. Se presenta como un cordero, Ele tem demônio. pero es un demonio. Quem não serve, né? ¿Y qué muestra aquí? Deus. Es
es Dios. Se nós não pega espiritual, Si nos volvemos nós espirituales, queda participar de uma escola. vamos a seguir aplaudiendo. Mente aqui, Esta mente, solamente Deus conhece. solamente Dios la sabe, la conoce. Talvez aí nós temos que pegar espiritual Por eso tenemos que ser espirituales, para ter a coisa do espírito para fé. para poder sostenernos en las cosas del Espíritu. Porque Não mais que com não te mover mediante. no importa cómo vengas vestido de oveja, Se você não está de acordo com a palavra, si no estás de acuerdo a la palabra, dispensa. disculpa, Me não pode estar comigo. no puedo ser tu amigo. Me trata de ajudar a ouvir arrependimento, sim. Trataré de ayudarte a que llegues al arrepentimiento Para seguir Cristo. para que puedas seguir a Cristo. Mas se você não quer seguir Cristo, Pero si no quieres seguir a Cristo, só a minha vida vai negar. disculpa, pero yo me voy y te dejo. Pastor, é caminho da copa também. É caminho da copa também. Porque en el camino que tú vas, É caminho de destruição. es el camino de Mas destrucción. o Deus te ensina a mim. Y mi Dios lo dice. É de compreender, meu irmão. ¿Comprendimos, mis hermanos? Tu mente tu compreender? ¿Todos comprendimos? Então eu não sei garantir. Não sei vai ser assim. Eu não sou garantir mais. Vamos a cambiar un poco más. Esta significa, e a reina de terra a fornicar com ele, e é comerciante não de terra a ficar rico por meio de a abundância de seu lujo. Y dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercadores de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Portanto, fiesta não, Por todas esas fiestas atividade não religiosa, y actividades religiosas contra outro poder, que son puestas religiosamente, religiosamente, era daquela fielmente de não, las personas creen fielmente en eso, sem escudriñar a escritura, sin escudriñar la escritura, para ver se Deus está a aprovar a fiesta na ele. si Dios aprueba esas fiestas. Então, o que passa? ¿Y qué pasa? El comerciante não Los comerciantes está pega gordo. se ponen gordos. E quando está pega gordo, ¿Por qué se ponen gordos? pues hoy día de fiesta llega. Porque cuando llegan esos días de fiesta, Por ejemplo, tenemos San Valentín. por ejemplo, San Valentín, Hoy día llega cuando ese día llega, florestería nada poma. las floristerías Nada pega gordo. se vuelven gordas. Para custar nada pega rico. Las tiendas también se vuelven ricas. Digo, ¿Por qué? para soma, no se puede hacer. Porque ponemos nuestra plata Corre para conseguir el día ahí. y vamos a una tienda en ese día Para comprar los payas correctos. para comprar nuestra ropa Para blanca, nos vestir. para que podamos Pues no ponerla. está, mira el sábado de mi día de amor. Porque nosotros también queremos estar en el San Valentín, en el Día del Amor. Não, mas eu gostei do meu, mano. É bom que ela sim. É bom que ela. Já vou se mover de parte de bom que ela. Se não está acabando. Sim. Você como deve, mano? ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Polônia exporta de top. Polonia puede estar en lo más alto. Não é top como Polônia está. No miren en lo alto que está Polonia. É palavra de Deus. Miren la palabra de Dios. Mas o Deus de nós. Porque muchos de nosotros, Passou nós está em top. porque estamos en lo más alto, Passou olha nós está em alto. porque estamos en lo alto, Tem influência. hay influencia. Não vamos respeitar. Es un hombre respetable. Importa em qual altura que quer. Puede estar en cualquier altura que quieras. É o de mais alto El más alto da Deus. es Dios. Então me diz somente a mim mesmo. Y tengo que someterme Na Dios. hasta Dios. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. No hay ninguna otra manera. Así es. E Deus se sigue a Y nós. el Señor nos sigue diciendo. Nós estamos assim aqui, só não se termina. Nós vamos terminar. Aqui na manhã diz que nós se Vamos a terminar aquí y mañana, si Dios quiere, seguiremos. tem detalhes também, mano. Hay algunos detalles, mis hermanos, Então, o que foi feito? que son muy graciosos. Tem coisa muito fácil no papel. Hay cosas que no son fáciles para hablar, Pergunta que nós temos. pero no soy yo
lo que dice. Onde a igreja adventista da missão. No es la iglesia adventista lo que É dice. Bíblia que tem dentro do casa. Es la Biblia que está en tu casa. É Bíblia da palavra de Deus. La Biblia que es la palabra de Dios. Muita pessoa aqui tem. Lo digo aquí, Muita dia que tem o casa. llego en tu casa Muita pessoa com o Bíblia. y te digo, coge tu Biblia Vai ler essa tem o Bíblia. y vamos a leerla en tu Biblia. Outra vez também sugos. Y vas a leer lo que dice. Mas onde Deus não tem. Porque es Dios el que lo dice. Se eu estou submetendo a Deus, Sea que te sometas a Dios ou eu não estou submetendo o a no te Deus. sometas a Dios. E a decisão Y esa decisión da tua mão. está en tus manos. Se eu estou escolhendo a vida eterna, Sea que escojas para la vida eterna ou a morte eterna. o para la muerte eterna. E me tem seguro. Estoy seguro Que nenhum é que escolhe para a morte eterna. que nadie quiere escoger por la muerte eterna. Pero boa assina Pero tus obras está demonstrando te demuestran que você escolhe para a vida eterna que si escogiste para la vida ou eterna para a morte eterna. o para la muerte eterna. Jesus te ama. Cristo te ama. Jesus vai levar aqui, Cristo fue el que lo dio por ti. Jesus se sacrificou a mês. Cristo se sacrificó a sí mismo. Jesus pode baixar no pé. Él pudo haberse devuelto al cielo E disse, nego vai ainda. y decir, no voy a ir por ellos. Ela disse que lo que te dije. Pero vino donde lo que era de Pero ellos. é lo que não te dije. Y aquellos que eran de él, Na mesa crucifiquei. ellos mismos lo Na crucificaron. mesa matei. Ellos mismos lo mataron. Ela vai calvário torna. Y fue al Calvario de todas formas por Passou ela ellos. estima não. Porque él los amaba. É que salva Y nós. quiere salvarnos. Não perde salvação aqui. No ven, no botes la salvación afuera. Então vamos terminar hoje noite. Y para terminar en esta noche, Nós vamos ver o Evolução do 86. vamos a ver Apocalipsis 17:6. E minha amiga é uma borracha de sangue de santo não e de sangue de martírio de Jesus. E ora minha amiga, minha queda assombrada com grande assombro. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. É mulher aqui. Esta mujer Ainda vai cambiar. no va a cambiar. De como ainda vai cambiar? ¿Por qué no va a cambiar? Tem sentença aqui. Porque ya tiene una sentencia A sobre ella. igreja aqui Esta iglesia não vai cambiar. no va a cambiar. De como ainda vai cambiar? ¿Por qué no va a cambiar? Mas não tem sentença aqui. Porque tiene una sentencia sobre ella. Então mi Deus me sabe. Y mi Dios me dice Põe mulher aqui. que esta mujer Está contra de santo não. está en contra de los santos. Quem é santo não? ¿Y quiénes son los santos? Aqui está paciência de santo não. Aquí está la paciencia de los santos. De santo não há mandamento lá de Deus Los que guardan los mandamientos de Dios e fé de y Jesus. tienen la fe en Cristo. Então o que está passando com a mulher aqui? ¿Y qué pasa con esta mujer? O que está passando com a igreja aqui? ¿Qué pasa con esta iglesia? É de rabia de santo não. Tiene rayas sobre los É de santos. rabia de santo não há mandamento lá de Deus. Tiene rayas de los cuales guardan los mandamientos de Dios. Quer dizer, ¿Y quién lo dijo? mi Deus. Fue mi Dios. Então ela tem borracha de sangue de santo não. Y se embriagó de la sangre de los O santos. que você me sabe? ¿Quién me dice esto? Então borracha de álcool. No está borracho de alcohol, Senão de sangue de santo não. sino de la sangre de los Quer dizer, santos. ou você paga para Deus. Quiere decir que cuando tomas tu decisión por Ele Dios, gostava para matar. te va a buscar para matarte. Não está sendo assim. ¿No es así que lo estamos leyendo? Não está sendo Deus assim. ¿No es así que Dios lo dijo? Então borracha de sangue de santo não. Que estaba de la sangre de los santos E de sangue de martina de Jesus. y de sangre de los mártires de Jesús. E sua historial de passado Y su historial del pasado não sabe bom. lo sabemos muy bien. Quantos santos não ela mata? Quantos gentios não ela destruiu? ¿Cuántos santos mató? ¿Cuántos judíos destruyó? Então amanhã não sei. Y mañana Nós vamos Miguel mais claro. vamos a verlo más claramente. Deus cuida cada um de nós. Que Dios ayude a cada uno de nosotros Para nos pagar para Jesus. para que nos pongamos para Jesús. Jesus vai encontrar meu irmão. Y eso viene pronto. O tempo que nós vivemos aqui En este tiempo que estamos viviendo é tempo golpe fafelo para o inimigo. es un tiempo muy complicado. Golpe rende para enganar para o diabo. Muchas personas están engañadas por Satanás. Hasta o poder aqui mesmo Hasta estos poderes está ganhando para o diabo. están engañados por Satanás. E também vai realizar Y depois ellos también se darán cuenta que ela vai ganhar para Lucifer. que fueron engañados por Lucifer. Pero vai realizar Pero
Pero cuando se den não cuenta, pode fazer nada mais. no van a poder hacer nada más. Você é hijo de Deus. Por eso los hijos de Dios Você paga pela verdade tienen que estar para la e verdad predicar a y verdade. predicar la verdad. Não pode fazer nada de outra maneira. Porque no puedes hacer nada. Mas o meu Deus está dizendo, Porque mi Dios me dice nada irá ser conosco amanhã conosco. que llegarán con nosotros mañana Nada me sabe y te dirán, de como me sabe. ¿por qué no me lo dijiste? O bom Deus me nos hoje. Que Dios nos ayude esta noche. O bom Deus me bendiga. Que Dios nos bendiga esta noche. É tempo de hecho. El tiempo está listo. Vamos viver Jesus, meu irmão. Vamos a vivir conforme a Jesús. Vou pedir nos que algo sabe. Muchos de nosotros somos arandeados. Tenho que pedir para não livrarmos. Hay muchas pruebas por las cuales estamos pasando. Esse inimigo Porque el enemigo não quer muito bem. no quiere a nadie, Quanto mais segurança de Deus, ni mucho menos los hijos de Dios. então buscamos palestra. Nos busca para arrastrarnos. Sim, filho. Seamos fieles. Me está predicando. Estoy predicando, Deus está usando para predicar. Dios me está utilizando para Meu predicar. irmão, tem muita prueba na minha vida também. Mis hermanos, hay muchas pruebas en mi vida también. Então, mais gostamos. Yo soy más que ustedes. Nos escuta de luta. Y todos nosotros estamos en lucha. Hagamos isso um para o outro. Oremos unos por nosotros, Amor mais que nunca. ahora más que nunca, Vamos escutar um pouco outro de glória. para que podamos vernos en el día de la gloria. Deus bendiga a nós hoje. Que Dios nos bendiga esta noche. Pongámonos de pie para que la palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Queremos darte las gracias, oh Padre, por este bendecido sábado que nos has regalado. Gracias porque sé, Señor, que tu Santo Espíritu está en medio de nosotros y que a cada corazón y a cada alma que este mensaje le ha llegado, Señor, va a comprender tu verdad y nos va a hacer fuertes para que podamos llegar algún día a tu reino, Señor. Padre, ahora que vamos para nuestros hogares, te pedimos que nos cuides y nos guardes, que nos lleves por bien, que mañana sea un día grande y glorioso y que tu maravilla nos podamos ver, Señor. Que tu presencia esté con nosotros acompañándonos durante el tema y que tú tomes el control de cada corazón que venga mañana, Señor. Que tomes el control de cada hermano, de cada visita, para que podamos comprender, Señor, que hoy es más que nunca te necesitamos y que tenemos que tomar una decisión firme para estar contigo, Dios. Por favor, te lo pedimos en el programa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amanhã ainda nos toca à noite.